Hola, buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Siguiendo con la clase de nuestra materia psicoeducación para la salud, pues les recuerdo que estábamos nosotros en el eje temático sobre las herramientas de la psicoeducación y estábamos viendo las herramientas de lo que es las herramientas conductistas o cognitivos conductuales que ayudan en la psicoeducación. Entonces, el video anterior nosotros visualizábamos lo que era un contrato conductual. Anteriormente habíamos revisado lo que es la entrevista conductual y lo que es la evaluación conductual. Ahora vamos a ver una técnica que es un procedimiento, un tratamiento dentro de lo que es la terapia cognitivo-conductual que puede ayudar a lo que es la psicoeducación. Y me refiero a la técnica de exposición, exponer. ¿Cómo se define la técnica de exposición? Pues es un tratamiento que consiste en la exposición repetida a los estímulos supuestamente condicionados sin la presencia de los estímulos condicionados aversivos y da por resultado, en última instancia, la desaparición de la respuesta condicionada. Es decir, presenta a la persona una respuesta. Esta respuesta ante estímulos aversivos, pues esta respuesta pues también es una respuesta aversiva. Entonces, a raíz de que la persona en el tratamiento se está exponiendo gradualmente, poco a poco, a esos estímulos aversivos, se busca que desaparezca la respuesta condicionada que la persona tenía. El modelo podemos nosotros describirlo de esta manera. Hay un estímulo evocador, hay un estímulo que provoca, que hace que se llame una respuesta. Por ejemplo, aquí un avión que puede evocar una respuesta cuando yo estoy arriba de un avión, mareo. ¿Ok? Entonces, esta respuesta evocada, se pueden unir ese estímulo evocador y esa respuesta evocada se pueden unir para formar lo que nosotros llamamos fobia. Que la fobia es una respuesta evocada de esta unión de lo que es el estímulo evocador y la respuesta evocada. Entonces, por ejemplo, una respuesta evocada a raíz de que yo cuando estoy en el avión me mareo, pues sería evitarlo. Entonces, al evitarlo, pues yo tal vez aumentaría mi miedo al subirme a un avión o esa respuesta me generaría a mí, pues es cierta incomodidad, ¿no? Entonces, la clave de lo que es la técnica de exposición es que se busca impedir que el sujeto o la persona evite o escape. Y esta evitación y este escape que tiene la persona, que se convierte en una especie de señal de seguridad, en el sentido de asociar el comienzo de un periodo libre de ansiedad más que impedir el escape por sí mismo. Es decir, la persona cuando escapa o evade esas situaciones que le estimulan a dar una respuesta, en este caso estamos hablando de lo que es pues un estímulo aversivo que le da, pues la persona da una respuesta condicionada. Entonces, cuando escapas de esos estímulos, se puede convertir en una señal de seguridad, pero esto es falso, ¿no? Porque ahí está todavía presente lo que es ese condicionamiento. Entonces, en otro momento, pues podría lo que es dispararse de nuevo. Entonces, ¿qué explica lo que es esta terapia de exposición? Pues se explica mediante el proceso de habituación. Cuando nosotros hablamos del proceso de habituación, habituarse significa que la persona, entre más va a estar expuesta a ciertos estímulos, pues menos sensible va a ser. Entonces, esto desde una perspectiva psicobiológica, psicofisiológica, pues significa, por ejemplo, si tú cuando estabas en las alturas, cada vez que estabas en las alturas, pues sentías vértigo, sentías mareo, entonces cada vez que tú vayas repitiendo, vayas exponiéndote a ese estímulo, pues poco a poco te vas a ir habituando
y de pronto va a llegar el momento en el que no, psicofisiológicamente no sientas lo mismo, que no experimentes lo mismo. También desde la perspectiva conductual se habla de lo que es la extinción. La extinción es un procedimiento dentro de lo que es el condicionamiento, de que a medida que nosotros dejamos de reforzar ciertas conductas, estas conductas dejan de producirse. Y también a raíz del cambio de expectativas desde la perspectiva cognitiva, la persona va reestructurando cognitivamente aquello que está sucediendo. Entonces, ¿qué se necesita previamente para que se dé lo que es la terapia de exposición? Pues se necesita que haya una alianza terapéutica sólida. Es decir, que el paciente pues, esté en una alianza de confianza, de una alianza donde pues realmente se ponga, se deje en manos del terapeuta. ¿Por qué? Porque al exponerse, la persona pues va a quedar vulnerable ante ese estímulo aversivo y se puede evocar las diversas respuestas. Entonces la persona tal vez al experimentarse o simplemente al darse cuenta que va a estar en ese momento, pues la persona no va a querer o no se va a prestar a esa situación. Entonces también pues se da un contrato donde el paciente tiene que hacerse responsable de su propio proceso, ¿ok? Pues las tareas terapéuticas del familiar o la pareja del paciente, es decir, se da esa terapia, ese tratamiento de exposición, pero se tiene que dejar tareas a las personas que viven cercanas para que esa terapia de exposición pues vaya siendo más efectiva. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Pues tiene una duración de 2 horas. Entre menor sea la duración, menor efectividad. Entre mayor sea lo que es la duración, es mayor la efectividad. Entonces, de 2 horas es más efectiva tiene mayor efectividad que de 30 minutos, por ejemplo. Entonces, exponerse significa que te van a presentar ese estímulo. A veces imaginario, a veces en vivo. Ahorita lo vamos a ver. Hay que revisar el significado de las respuestas de escape durante y después de la exposición. Es decir, la eficacia de este tratamiento va a depender del bloqueo duradero de las conductas de escape o evitación. Es decir, que la persona no continúe escapando, no continúe evitando esos estímulos para poder ella sentir una seguridad, una sensación de seguridad, no, sino que esta persona se exponga, los enfrente y bloquee lo que es esa sensación que le estaba causando, ese pensamiento que le estaba causando exponerse a ese estímulo. Luego, para potenciar esta técnica de exposición, para eliminar los síntomas por completo, pues también se le puede adicionar otras técnicas de la misma terapia conductual para que sea más efectiva, para que se potencie más lo que es esta terapia de exposición. Y una de esas técnicas pues es el modelado, que lo vamos a ver más adelante en un video, lo que es el modelado. El reentrenamiento de la respiración, que también un poquito lo vamos a tocar. La reestructuración cognitiva, también vamos a tener un video sobre eso. Y la autoinstrucción, que también voy a tratar de hacer un video para que ustedes conozcan qué es esa técnica. Y también tiene que haber una graduación o una gradiente exponencial. Hay que ir midiendo el nivel. ¿Okay? Depende esto de qué tanta disposición tenga el paciente, del tiempo disponible también. ¿Ok? O de la tasa de habituación, qué tanto se está habituando a lo que es ese estímulo que se le está presentando. Entonces, la habituación son programas específicamente en relación con las situaciones temidas. ¿Ok? Hay una situación temida, entonces, al yo exponerme a ese estímulo, entonces supone que yo estoy en el proceso de aprendizaje de habituación. Este modelo es de Sokolov. La habituación de un estímulo está en función de la activación repetida de sus representaciones neurales. ¿Ok? Y finalmente, ¿cuáles son los predictores del éxito terapéutico de la terapia de exposición? Pues tiene mucho que ver el comienzo del tratamiento, que sea muy completo, muy firme, que se exponga muy bien lo que es el tratamiento y
durante el tratamiento, pues hay que revisar que se vaya cumpliendo, hay que ver esa gradiente exposicional, hay que ver ese procedimiento o ese programa de habituación que va a ir teniendo la persona. Vamos viendo, entonces, como una guía para la terapia de exposición, hay que recordar estas dos reglas de oro en la terapia de exposición. Cuanto mayor es el miedo, más frecuentemente debe uno exponerse a ello. Y esto pues estaría un poco complicado cuando en ocasiones tratamos de revisar a qué situaciones, a qué factores, a qué personas nosotros le tenemos miedo. Entonces, una de las reglas es, en cuanto mayor es el miedo, más frecuente debe uno exponerse a ello. ¿Para qué? Para habituarse. Y la otra regla de oro es la clave del éxito es la exposición regular y prolongada a tareas planeadas con anterioridad. Es decir, que el sujeto sepa lo que va a hacer, a qué se va a exponer, qué va a ser lo siguiente. ¿Por qué? Porque quieras o no, se va habituando y se va predisponiendo a lo que es ese momento, ese procedimiento. ¿Cuáles son los pasos para planificar el tipo de exposición? Pues primero hay que realizar una lista con las situaciones que se evitan o que producen ansiedad. Y ya después de crear esa lista se va a hacer lo que es un cuadro de conductas objetivo. ¿Qué significa? Yo voy a poner la conducta que a mí me está causando esa ansiedad y lo voy a describir cuándo pasa, cómo pasa, dónde pasa y voy a poner el grado de dificultad. ¿Ok? Del 0 al 10, ¿qué tanta dificultad tiene? También pues se va a ir midiendo un poco lo que es con escalas de evitación. ¿Ok? ¿Con qué frecuencia evitas de estas conductas objetivo? Y entonces la primera conducta le puede poner pues a menudo un 4. Entonces es muy alto lo que es la frecuencia con la que evita estas conductas. También se puede medir a través de la escala del miedo. O sea, estas conductas objetivos, pues las mide, o sea, qué tanto miedo experimenta, ¿ok? Entonces, así se puede medir lo que es, pues, el nivel de dificultad. Luego se da un orden, hay que poner en orden los objetivos según el grado de dificultad y repetir la práctica de esta situación como sea necesario. Entonces, es muy importante dentro de lo que es este procedimiento de exposición, pues es muy importante que se repita, ¿ok? Gradualmente. Y hay que pasar, ya que se mide que haya una habituación con esa terapia de exposición de los objetivos, pues se pasará al siguiente. Entonces, para potenciar, les decía, la exposición, el terapeuta debe planificar las actividades de exposición sin prisa ni contratiempo. Hay que enseñar al paciente respiraciones lentas y profundas antes y después de lo que es la terapia de exposición, detener la tarea si el impacto está descontrolado hasta que se pueda controlar y iniciar de nuevo, ¿no? Hay que tener presente, les decía, la graduación de lo que son las tareas de exposición. Hay que tomar en cuenta diversas variables como la dificultad de la tarea, la compañía del coterapeuta, la duración de la tarea, el número de personas presentes, la importancia jerárquica o emocional del interlocutor. Entonces, ¿por qué hay que tener en cuenta esto? Porque, por ejemplo, no es la misma exponerse delante de 20 personas a dar un discurso a que dar un discurso delante de una persona, ¿no? Entonces, supongamos que la persona tenga miedo a hablar en público. ¿Cuáles son las variaciones de la técnica? Pues se puede hacer en vivo, en el momento, presentar ese estímulo en vivo. A veces es muy difícil porque no contamos con las herramientas. Eh, También hay exposición en imaginación, hay exposición en grupo, autoexposición y exposición a través de nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, se puede haber video grabados, incluso, por ejemplo, cuando alguien le tiene fobia, por ejemplo, a lo que es las serpientes. De pronto, gradualmente diría, ¿sabes qué? Yo veo una serpiente y ahí me causa pánico. Ok, la persona como objetivo conductual, pues podría ser, ¿sabes qué?
ve poniendo a tales horas una fotografía de fondo de pantalla de serpientes o en tu computadora para que la persona se vaya habituando al ir viendo, ¿no? Cada caso es diferente, entonces ese es un ejemplo, como podemos dar ejemplos, pero siempre hay que tener en cuenta que cada caso tiene, es sui generis, tiene sus pros, tiene sus propias descripciones, tiene sus propias limitaciones. ¿En qué se aplica la terapia de exposición? A las fobias, a los pensamientos traumáticos, a los ataques de pánico, al alcoholismo, drogadicción, a los juegos patológicos, a la bulimia. Entonces, como pueden ver, para la psicoeducación, para la salud, de pronto, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque tú estás, en ese tratamiento, tú estás ayudando a eliminar aquellas sensaciones que están experimentando, aquellas fobias, ¿no? Para que la persona se adhiera más a su tratamiento farmacológico si fuera el caso. Bueno, hasta aquí dejamos el video. Si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.